Hola amigos, un gusto saludarlos. Soy Carlos Monterrosa. En esta edición del martes 3 de noviembre del año 2015, en su espacio de entrevista de Informa TVX, vamos a hablar sobre la Universidad del Salvador. Ustedes bien saben, amigos, que como Informa TVX nos interesa mucho el acontecer de la universidad pública. Nos interesa saber qué acontecimientos se han estado desarrollando en los últimos días y, como bien sabe, el proceso de elecciones que se ha derivado en las últimas semanas y el proceso también de nombramiento de las nuevas autoridades de la Universidad del Salvador. Ese es el tema que vamos a platicar entonces en esta mediodía con Nelson Granados Alvarado. Nelson Granados es ingeniero y es el actual presidente de la Asamblea General Universitaria. Un gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Quiero, para iniciar, ingeniero, tocar un poco el tema de por qué el retraso en el proceso de elección de los cargos. Ha llevado algún tiempo para la Universidad del Salvador y hasta el día de hoy pues no se tiene todavía el cargo en la Facultad de Occidente y tampoco se tiene la figura de, bueno, hay rector interino, ¿no? Pero no todavía rector y vicerrectores. ¿Qué ha ocurrido? Bien, primeramente un saludo cordial a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Gracias. Y estamos aquí pues para precisamente aclarar un poco el panorama del tema electoral en la Universidad del Salvador. Como tú bien lo señalas, la Facultad Multidisciplinaria de Occidente en este momento no tiene formalmente su decano y vicedecano, las dos autoridades principales en la conducción administrativa y académica de la facultad. Y tampoco la Universidad del Salvador en este momento tiene formalmente el rector o rectora que debe de desempeñar el cargo en los próximos 4 años, de igual manera vicerrectoría académica y vicerrectoría administrativa. Tampoco se ha nombrado el fiscal general de la Universidad del Salvador. Son 6 cargos que quedaron pendientes de elección de autoridades y funcionarios para la gestión 2015-2019 y precisamente en el peor de los escenarios que pudo haber pasado en la Universidad del Salvador para la gestión 2015-2019 es que llegáramos al 28 de octubre, recién pasado, sin rectoría, sin alguien que estuviera en la cabeza, al frente de la institución. Y se rumoró mucho el hecho de que no se iba a poder funcionar a partir de ese 28, ya 29 de octubre, pero la ley orgánica contempla algunas salidas conexas y específicamente el artículo 82 de la ley orgánica establece la figura de la designación interina para cada uno de los cargos. Pero ¿por qué llegamos al 28 de octubre sin esas autoridades y funcionarios? Precisamente en el caso de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, al igual que la rectoría y la vicerrectoría académica, se vieron un poco limitados porque cuando se desarrolló uno de los 36 procesos electorales de consulta que se hacen a nivel de toda la Universidad del Salvador en las 4 sedes, en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, en la elección que desarrolló el sector profesional no docente, se presentaron algunas anomalías. Anomalías que cuando se presenta un recurso de nulidad de esa elección en la Asamblea General Universitaria, se valoraron, se admitió el recurso de nulidad solicitado y se envió a la Fiscalía General de la Universidad para que nos diese una opinión. La Fiscalía General de la Universidad del Salvador da una opinión, un dictamen, en el sentido de que había que desestimar los recursos que se habían interpuesto y que debíamos de tomar el acuerdo como asamblea de declarar no al lugar la petición y entrar a conocer el tema de las autoridades y funcionarios que estaban involucrados en ese proceso. Pero en el seno de la Asamblea General Universitaria se tomó a bien valorar más allá de lo que la Fiscalía nos propuso y salió una contrapropuesta en el sentido de que sí había fundamento para declarar la nulidad y se declararon nulas esas elecciones del sector profesional no docente en Occidente. Con esa declaración de nulidad se manda a repetir el proceso electoral. Entonces avanzó el tiempo y como eso influye en la propuesta de la candidatura para rectoría, en la propuesta de candidatura para vicerrectoría académica y también tuvo incidencia directa en la propuesta de la decanatura y vicedecanatura de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, se quedó en suspenso ese proceso electoral al interior de la Asamblea General Universitaria y será hasta este sábado 7 de noviembre que se repetirán estas elecciones y dependiendo de los resultados se puede reafirmar una propuesta de candidatura para los cargos
o se presenta un escenario diferente que habría que resolver también. Podríamos decir entonces, ingeniero, de los 12 decanos que tiene la Universidad de El Salvador, 11 ya están electos y nombrados, que eso fue el 28 de octubre. Falta uno que es de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente y falta el caso también de, bueno, mencionaba el fiscal universitario y también de rector y vicerrectores. Y me gustaría que veamos este detalle porque tal vez para los amigos resulte novedoso, pero el sistema de elección de la Universidad de El Salvador se define por 3 grandes sectores: el sector docente, el sector estudiantil y el sector no profesional docente. Entiendo, solo para aclarar, que en el sector profesional no docente es donde se generó este impasse para el proceso de elección de las autoridades que faltan por nombramiento, ¿es así? Es correcto, es el sector profesional no docente, pero específicamente en un par de facultades, pero principalmente la elección que desarrollaron en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Sí. Es que ahí vino a incidir un proceso en el... Son 3 sectores de la corporación universitaria las que se toman en cuenta para la consulta. Como tú bien lo señalas, el sector estudiantil, el sector docente y el sector profesional no docente. Hay 12 facultades a nivel de la Universidad de El Salvador y en cada una de ellas se desarrolla el proceso electoral para cada sector. Entonces, en Occidente se desarrolló el proceso con el sector profesional no docente, se han anulado esas elecciones, hay que repetirlas, pero ese resultado tiene una incidencia en la propuesta que se hace por cada uno de los sectores para el cargo de decano y para el cargo de vicedecano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Y también queda en suspenso el hecho de la rectoría porque al interior de la consulta que se hace se le llama voto de calidad. Entonces, cada sector propone un candidato a la Asamblea General Universitaria para cada cargo. En el caso de rectoría, si bien es cierto, la maestra Ana María Glover de Alvarado tiene el voto de calidad del sector estudiantil y el voto de calidad del sector docente, pero el sector profesional no docente, con esta elección puede modificarse el resultado, o reafirma el voto de calidad para la maestra Ana María Glover de Alvarado y entra ella como propuesta única por los 3 sectores a la asamblea, o si se da un escenario diferente, puede hacer que otro de los precandidatos, uno de ellos, que es el maestro Roger Arias, pueda tener una victoria en esa consulta y eso le garantizaría a él un empate entre la maestra Ana María Glover de Alvarado y él en el sector profesional, lo que significaría incluso ir a un proceso de desempate en otras facultades donde ninguno de los dos haya ganado voto de calidad. Mencionó, ingeniero, que uno de los elementos que obligaron a anular fue el tema de algunas anomalías, irregularidades. ¿Cuáles fueron esas irregularidades que se propiciaron en ese espacio de elección? Algunas principalmente es que se señaló que algunos profesionales de unas asociaciones llegaron a votar y no son graduados de la Universidad de El Salvador ni son incorporados. Otra de las anomalías que se discutieron es que se planteó que algunos profesores que están trabajando, desempeñándose como profesores en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente también fueron a votar como profesionales. Eso en alguna medida puede incidir en los resultados. Y el otro gran punto de la discusión fue que algunas asociaciones de profesionales que en procesos anteriores habían participado normalmente, en esta oportunidad no les permitieron participar. Hay un tema que me gustaría poner también en perspectiva, ingeniero, es el tema de, bueno, si se dieron estas irregularidades porque fueron al proceso electoral personas que no tenían la calidad para hacerlo, no da un punto, una llamada de atención en el tema de tener un registro o tener un padrón electoral de aquellas personas del sector profesional no docente que pueden y que tienen la posibilidad de participar en estos procesos electorales. Eso es lo que en esta oportunidad hemos estado ordenando. Y al menos en lo personal, en la gestión que estoy llevando al frente, como presidente de la Asamblea General Universitaria, me queda la satisfacción de que hemos ordenado un proceso en los 3 sectores y principalmente en el sector profesional no docente, que supera las expectativas que tenía personalmente de ordenarlo en un 90%, excepto en 2 facultades que se presentaron estos incidentes. Esta que promovió el recurso de nulidad, la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, y el caso de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, que también todavía hubieron algunos
algunos pequeños vacíos que a un futuro cercano pues se pueden modificar mucho. Con relación a los padrones es precisamente porque en esta oportunidad se exigieron padrones, se exigieron que las asociaciones de profesionales graduados o incorporados de la Universidad de El Salvador, pero que en este momento no existen las asociaciones de facultad, asociaciones de profesionales de facultad, entonces se permite que participen en el proceso las asociaciones de profesionales legalmente constituidas, con personalidad jurídica. Entonces, a cada una de estas asociaciones se les pidió que actualizaran sus padrones de graduados que se incorporarían en el proceso de la consulta. Pero algunos, a pesar de haberles dado fecha, no lo presentaron en tiempo. Okay. Entonces después viene y dice, miren, ¿cómo es posible que nosotros, si no lo presentamos al 14 de septiembre, que fue la fecha límite, pero estamos participando en esto desde hace muchos años atrás y hoy no se nos permitió participar? Entonces eso generó alguna situación de disconformidad. Ingeniero, tenemos que hacer la primera pausa, pero me gustaría que regresando podemos puntualizar un poco más en este tema y hablar del proceso de admisión, si le parece, del año 2016. Amigos, vamos a hacer una breve pausa. En breves instantes continuamos platicando con Nelson Granados, presidente de la Asamblea General Universitaria y del acontecer de la Universidad de El Salvador. Volvemos. Estamos de regreso en su espacio de entrevista de Informa TVX, martes 3 de noviembre del año 2015, y estamos hablando de la actualidad universitaria. Me referimos a la Universidad de El Salvador. Está conmigo Nelson Granados, presidente de la Asamblea General Universitaria. Para retomar un poco la plática de la primera parte, ingeniero, me gustaría que, para cerrar el tema del proceso de elecciones, mencionaba que el tema del padrón es algo importante que se debe fortalecer y uno de los sectores que debe de tenerse de manera milimétrica, de manera más precisa, es del sector profesional no docente. En este caso, ¿cómo se puede investigar y tener con precisión la información de la cantidad de profesionales de este sector? ¿Qué instancia dentro de la UES es la responsable para garantizar un padrón lo más ajustado y lo más preciso y transparente posible? En este momento, una instancia al interior de la universidad que pueda hacer esa depuración no la tenemos. Habría que propiciar las condiciones para que con una propuesta de reforma al mismo reglamento electoral que nosotros tenemos, se pueda responsabilizar una unidad al interior de la universidad. Si bien es cierto, el reglamento electoral establece que las asociaciones deben de enviar sus padrones a la Fiscalía General de la Universidad de El Salvador, pero no dice para qué. Entonces, consideramos que es la Secretaría de Asuntos Académicos la que podría apoyarnos al interior de la universidad, ya que ahí se puede tener algún registro de graduados histórico, ¿verdad? Y poder, con el listado que nos envían las asociaciones, ese padrón, pedir el estatus en la Secretaría de Asuntos Académicos y hacer un cruce. A ver si algunos de los que van por ahí, pues realmente no son graduados de la universidad y notificarle a la respectiva asociación que lo elimine del padrón. Y si son graduados, pues con justa razón, ¿verdad? Tienen ese derecho. Y si son incorporados, hacer la referencia de la fecha en que se incorporaron a la Universidad de El Salvador. Me gustaría que hablemos ahora un poco del proceso de admisión 2016 para la Universidad de El Salvador y menciono una cifra. El total de jóvenes que se sometieron a la prueba de admisión para este año fueron 20.339 jóvenes y por la información que se ha publicado ya en los últimos días, solamente 1.743 obtuvieron un puntaje igual o mayor a 50, que es la nota mínima. Me estoy refiriendo al 8.5% del total. Más de 13.000 estudiantes se van a someter a una segunda prueba en diciembre de este año y más de 4.970 estudiantes o jóvenes no están aptos para la segunda fase. ¿Cuál es el análisis que se hace de esta situación? Es preocupante el hecho de que solo el 8.5% de los jóvenes que aspiran a estudiar en la Universidad de El Salvador obtuvieron la nota mínima 50 o más de 50 para ingresar a la universidad. ¿Cuál es la lectura y el análisis que se hace desde la Asamblea General Universitaria? Pues por el momento en la Asamblea General Universitaria no hemos hecho un análisis al respecto porque todavía es un proceso que inicia en la primera fase de admisión. No obstante, en los años anteriores hemos hecho un análisis y en la proyección que se tiene para el año siguiente, si tomáramos el histórico de los últimos 2 años anteriores, incluso nos atreveríamos a decir en lo personal de que ese porcentaje, el 8.5, ha sido mayor que los años anteriores, incluso el año 2015. Y eso
cuando lo hemos analizado a nivel de institución en la Asamblea General Universitaria, hemos coincidido en muchos comentarios ahí que ese es problema del sistema de la educación media de este país, que no está en sintonía en lo que es una prueba de admisión para la Universidad de El Salvador versus la demanda que se tiene o la capacitación que se le da al estudiante en esa dirección de prepararlo para una prueba de admisión en la Universidad de El Salvador. Y creo que tenemos los mismos resultados un poco similares, quizás así, ¿verdad? El promedio de la nota con la PAES que se obtiene también, que no hemos superado en los últimos años. Sí estamos preocupados porque la Universidad de El Salvador tiene que llegar a ese nivel de hacer una selección de sus estudiantes, de los aspirantes, para ser estudiantes de la universidad, precisamente porque no tenemos la capacidad presupuestaria para poder decir que vamos a tener un ingreso masivo. Si es la universidad pública de este país, la universidad estatal y la única a nivel del país, deberíamos de garantizar un ingreso masivo. O sea, sí, todo el aspirante, 23,000 estudiantes por año, está recibiéndolos en la universidad y quizás mayor la cantidad, y que por un proceso de naturaleza, ¿verdad?, humana, de capacidad y rendimiento se fuese depurando, pero eso implica mayor necesidad de recursos que por el momento no los tenemos. Entonces, tenemos que recurrir a esta etapa de filtración, de selección, y lamentablemente el estudiante quizás, como va en un proceso de preparación, preocupado por sus exámenes finales de bachillerato, preocupado por la prueba PAES, y descuida un poco la capacitación para prepararse. Incluso nosotros tenemos la modalidad en línea, que hoy el aspirante a la Universidad de El Salvador puede ingresar y obtener toda la preparación en línea, consultas, documentos, pruebas piloto, pero no los hace. Entonces llega al examen con una deficiencia aún. Pero la que puede hacer la Universidad de El Salvador, para el caso, pienso por ejemplo, aquellos jóvenes que van a realizar la segunda prueba en diciembre, considerando que han tenido debilidades, han presentado dificultades en la elaboración de la prueba, sabemos que dentro de un mes aproximadamente van a realizar la segunda. ¿Hay una estrategia de contingencia de la universidad? Porque la idea es, para hacer efectivo el derecho de acceso universitario, que todos puedan entrar. Entonces, ¿qué puede hacer la Universidad de El Salvador ante ese escenario? Ya lo hace. O sea, para la segunda fase incluso se vuelve más accesible obtener un cupo. Se vuelve más accesible porque el estudiante se somete a un proceso de actualización del conocimiento, y le llamamos el conocimiento específico, para realizar una prueba de conocimiento específico. Es decir, ya no le evaluamos las 5 grandes áreas, sino que se va a evaluar nada más 2, 3 áreas a lo sumo, que son específicas de cada una de las carreras a la cual aspira. Y se le dan unas jornadas de charlas de capacitación y de formación en esas temáticas, y luego se somete a la evaluación. Pero dependerá del estudiante que tome la iniciativa de asistir a las clases que se le imparten, a esa preparación y para capacitarle en el desarrollo de la prueba específica. Entonces, si bien es cierto que se vuelve más fácil el obtener un cupo, pero es más difícil porque los primeros que entraron en la primera fase, digamos una carrera, y voy a poner un ejemplo que se da cotidianamente. Medicina es una de las carreras más demandadas, igual que la licenciatura en lenguas modernas, son bien demandadas, muy demandadas, y en la primera etapa, en el primer examen, se llena un 70-80% de los cupos disponibles. Con los pocos que pasan, como son los mejores rendimientos, todos los que obtienen mayor a 50 puntos en la evaluación son admitidos en esta carrera, de su preferencia. Entonces se van a una segunda fase, digamos 1,000 estudiantes, a competir por unos 50-60 cupos. Si bien, repito, es más fácil ganar un espacio en la segunda fase, pero son menos los cupos disponibles. ¿Y qué pasa en el caso de que estos jóvenes entran, dadas las condiciones y las circunstancias? La universidad tiene un programa, un mecanismo para tutorías o para adaptación, considerando que han entrado en una segunda prueba y que no habían estado al nivel de ingreso que se hizo en el primer filtro de la primera prueba. Entonces, ¿hay estrategias, hay algún proceso de tutoría o hay mecanismos que desarrollan las diversas facultades para darle un ingreso, no un
proceso de adaptación a la universidad de lo que implica en el trabajo académico? Hay proyectos, proyecciones para los futuros ingresos, pero hasta este momento, incluso desarrollando la segunda etapa, llega un momento en que le toca al estudiante ya admitido en esa segunda etapa ir a inscribir sus cursos, sus asignaturas, sus materias, sus unidades de aprendizaje, como sea en cada facultad, cada especialidad, y prácticamente hoy está inscribiendo y ya la siguiente semana inicia sus clases. Entonces no hay un periodo de adaptación. Entonces sí se está proponiendo a futuro por la Vicerrectoría Académica. Recuerdo que estaba haciendo propuestas de un curso de adaptabilidad del estudiante. Por eso creemos que hay que trabajar en la vía de tener una propuesta de ingreso masivo y de un curso de adaptación. Unos 6 meses en adaptación el estudiante para que luego se someta a una evaluación y vea cuáles son sus capacidades. Y con base en esos rendimientos buscar la especialidad de su carrera de preferencia y llenar los cupos que hayan disponibles. Pero en este momento todavía es incierto el hecho de que para el próximo año se pueda ejecutar ese proyecto de adaptación. Me gustaría que hablemos un poco el tema de la investigación. O sea, cualquier universidad, uno de sus énfasis, uno de sus ejes principales es la investigación, que apoya la docencia, que apoya la proyección social, que apoya la calidad académica. Y menciono con datos del Ministerio de Educación, la Universidad de El Salvador apenas invierte 0.81%, estos son datos del 2013, de su presupuesto para la investigación. Me gustaría saber, ingeniero, cuál es la posición de la Asamblea General o los debates que se han generado dentro de la Asamblea General Universitaria para distribuir más fondos hacia la investigación, o que la investigación sea un elemento fundamental para la calidad universitaria y que visibilice el trabajo de la UES a nivel competitivo, si lo podemos en las circunstancias del entorno de la educación superior en nuestro país. Este tema de la investigación en la Universidad de El Salvador, siempre en la Asamblea General Universitaria nos toca ratificar el proyecto de presupuesto y ley de salarios que le presenta el Consejo Superior Universitario. Es decir, que el Consejo Superior Universitario es la máxima autoridad en tema financiero, y elaboran o estructuran el proyecto de presupuesto y ley de salarios de las 12 facultades y de oficinas centrales, le llamamos, que es dirección superior, y eso lo consolidan y lo envían a la Asamblea para que la Asamblea lo analice y lo pueda ratificar o le haga las modificaciones que considere pertinentes, observaciones incluso. Y el tema de investigación siempre a nivel de Asamblea General Universitaria ha sido una de las observaciones recurrentes en los proyectos de presupuesto, y es que muy poco se le asigna como rubro de financiero para la investigación, para el fortalecimiento de la investigación. Pero no es cierto que solo el 0.13% del presupuesto se asigne a investigación. El problema es que lo que se visibiliza como un específico de gasto o de inversión es esa cantidad en el proyecto global, pero a nivel de las 12 facultades se hace investigación, y en las facultades no tienen un específico que se llame investigación, sino que hacen investigación e invierten muchos recursos humanos, financieros, materiales, pero no se sistematizan, no se contabilizan. Entonces, cuando se presentan los resultados, tampoco se visibiliza cuánto aportó cada una de las facultades en el tema de investigación a lo largo del ejercicio fiscal. Y por eso es que cuando se dice solo se invierten $550,000 en investigación, es lo que se invierte en una unidad que se llama el Centro de Investigaciones Científicas. Pero cada facultad tiene sus propios investigadores, equipos de investigadores, se investiga, se le invierte, pero no se contabiliza. Pero no, entonces no se registran las investigaciones que hacen las diversas facultades, entiendo, solo lo que de este centro que usted mencionó en particular. ¿Por qué no se tiene entonces ese registro para conocer un poco este detalle de porcentualmente cuánto la universidad invierte en investigación científica? Esa es la tarea que vamos a ver si el nuevo equipo de decanos, decanas, vicedecanos y vicedecanas de la gestión 2015-2019 pueden apostarle a sistematizar esas experiencias en investigación y contabilizarlas, a ver cuánto es la inversión que se hace. No tener un análisis muy frío, incluso algunas facultades hacen mucha investigación, pero no se dan a conocer los resultados. Docentes que investigan, que incluso hacen gestión de recursos, hay mucha donación del exterior
esa donación tiene una contraparte para la investigación. Y esa contraparte incluye transporte, combustible, apoyo logístico, apoyo material, mobiliario, equipo. Eso tiene un costo en la investigación, pero no se materializa, y por eso es que una de las principales apuestas de las nuevas autoridades debe de ser eso. En el tema de rendición de cuentas debemos de rendir cuentas, pero con resultados concretos, y el tema de la investigación es algo que sí le debe aportar mucho a la sociedad, pero no se visibiliza, y esa es la meta que nosotros tenemos como Asamblea General Universitaria también, invitar a las nuevas autoridades a que todos estos rubros, investigación, proyección social, extensión social, en la parte de la academia, se pueda separar y decir cuánto se le invierte a cada uno de estos rubros. Quiero agradecerle por su tiempo, ingeniero. Gracias por habernos acompañado y espero que en una próxima oportunidad sigamos discutiendo del acontecer de la Universidad de El Salvador. No, a la orden, y gracias por la invitación, y siempre pues dispuestos, ¿verdad?, en la medida de nuestras posibilidades, a compartir con la población salvadoreña y con todos los que nos sintonizan a través de TVX. Y personalmente agradecido con TVX, que siempre está poniendo las cámaras muy amable en la Universidad de El Salvador, y eso es interesante. Gracias, muy gentil. Ha sido Nelson Granados, presidente de la Asamblea General Universitaria de la Universidad de El Salvador. Tras la pausa, Alejandra tiene más información, pero los invito a que mañana otra entrevista en su espacio de Informa TVX. Un gusto.